Durante la época victoriana, la muerte era un evento omnipresente y profundamente ritualizado. Las tradiciones mortuorias de este periodo reflejaban una compleja mezcla de simbolismo, religión y superstición, que a menudo resultaban extrañas y macabras desde la perspectiva moderna. Una de las tradiciones más peculiares era la fotografía post-mortem. Esta costumbre puede parecer macabra desde una perspectiva moderna, pero para los victorianos era una manera profundamente respetuosa y emocionalmente significativa de recordar a sus seres queridos fallecidos. Durante el siglo XIX, la fotografía era una tecnología relativamente nueva y costosa, accesible solo para las clases medias y altas. A menudo, las familias no podían permitirse el lujo de tomar fotografías de sus seres queridos en vida debido al costo y la disponibilidad limitada. Por lo tanto, la muerte ofrecía una última oportunidad para capturar la imagen de un ser querido para la posteridad. El proceso de fotografía post-mortem requería una preparación cuidadosa del cuerpo del difunto. Los fotógrafos victorianos eran hábiles en técnicas que ayudaban a los cuerpos a parecer lo más natural posible. Los cuerpos eran a menudo colocados en poses naturales, como si estuvieran durmiendo o descansando pacíficamente. En el caso de los niños, se les podía posar con juguetes o en cunas para realzar la apariencia de sueño. Se utilizaban diversos soportes y armazones para mantener el cuerpo en posición. En algunos casos se empleaban sillas especialmente diseñadas con soportes ocultos para sostener el cuerpo en una posición erguida. Para dar una apariencia más viva, a veces se dejaban los ojos abiertos. Si los ojos estaban cerrados, se pintaban pupilas en los párpados o se utilizaban mecanismos para mantenerlos abiertos. En ocasiones se insertaban ojos de vidrio. Las fotografías post-mortem podían ser de varios tipos, cada una con su propio significado y propósito. La forma más común era el retrato individual del difunto, a menudo posado en una cama, sofá o silla. Estos retratos buscaban mostrar al fallecido en un estado de paz y dignidad. En algunos casos, se tomaban fotografías del difunto junto a sus familiares. Estas imágenes eran profundamente emocionales, mostrando a los seres queridos dando el último adiós. Los familiares podían ser fotografiados sosteniendo las manos del difunto o simplemente sentados a su lado. Las fotografías de niños fallecidos eran particularmente conmovedoras. A menudo se les retrataba con sus juguetes o en cunas, buscando resaltar su inocencia y la tristeza de su pérdida prematura. La frase latina memento mori encapsula la esencia de estas fotografías. Recordar la mortalidad era un tema recurrente en la cultura victoriana. Estas imágenes podían ser colocadas en álbumes familiares, enmarcadas y exhibidas en el hogar, o guardadas en joyeros como objetos preciados. Estas imágenes ofrecen una perspectiva única sobre cómo se afrontaba la muerte en una época marcada por la alta mortalidad y las limitaciones tecnológicas. Otra costumbre era la creación de joyas de luto, especialmente elaboradas a partir del cabello del fallecido. Se confeccionaban intrincados diseños con el cabello del difunto, que luego se integraban en anillos, broches, collares y brazaletes. Estas piezas no solo servían como objetos de recuerdo, sino que también eran símbolos públicos del dolor y la pérdida. Las joyas de luto tienen sus raíces en siglos anteriores, pero alcanzaron un auge particular durante el reinado de la reina Victoria. Tras la muerte de su esposo, el príncipe Alberto, en 1861, la reina Victoria adoptó un riguroso luto que duró hasta su propia muerte en 1901. El estado de luto de Victoria era tan complejo que se retiró casi por completo de la política durante varias décadas y llevó consigo el luto a todo el país. Vistió trajes de viuda, exigiendo que sus hijos hicieran lo mismo. Consumida por el dolor, no toleraba la risa ni la jovialidad de sus hijos. Las expresiones casuales de extrañar a su padre fueron rechazadas, ya que la reina las consideró una falta de respeto a su memoria. Además de sus estrictos vestidos de luto negros, la reina solo llevaba joyas negras. A pesar de su ausencia de la vida pública, ordenó que en la corte solo se pudieran usar joyas de luto hasta aproximadamente 1880. Debido a su aspecto sombrío y oscuro, la reina Victoria empezó a usar joyas de color negro azabache procedentes de Whitby en Yorkshire. Su devoción y el uso continuado de ropa y accesorios de luto
establecieron una tendencia que fue imitada por sus súbditos. El propósito de estas joyas era doble. Primero, servían como una forma tangible de mantener cerca al ser querido fallecido, y segundo, funcionaban como una declaración pública de luto. Las joyas de luto victorianas se confeccionaban con una variedad de materiales, cada uno de los cuales tenía un significado particular. Entre los más comunes estaban cabello del fallecido. Este era uno de los materiales más significativos. El cabello se tejía en complicados patrones para crear pulseras, collares, anillos y broches. Se consideraba que el cabello simbolizaba la inmortalidad, ya que no se descomponía con el tiempo. Con azabache, que era un material negro similar al carbón, que se utilizaba frecuentemente debido a su color y brillo. El azabache era particularmente popular porque su tono oscuro era adecuado para el luto. Los anillos eran muy populares y a menudo llevaban inscripciones como "In Memory of", junto con el nombre y la fecha de nacimiento y muerte del difunto. Para las mujeres en particular, las joyas de luto podían ser una parte esencial del atuendo diario durante largos periodos. También existieron una serie de supersticiones y rituales que buscaban asegurar el descanso en paz del difunto y proteger a los vivos de cualquier influencia negativa. Una de las supersticiones más extendidas era la de cubrir los espejos en la casa del difunto. Se creía que los espejos podían capturar el alma del muerto si no se tapaban, atrapándola en este mundo en lugar de permitirle pasar al más allá. Esta práctica también pretendía proteger a los vivos, ya que se pensaba que ver el reflejo del difunto en un espejo podía traer mala suerte o incluso la muerte. Otra costumbre común era de tener todos los relojes en la casa en el momento exacto de la muerte. Esto tenía varios propósitos simbólicos y supersticiosos. Por un lado, se consideraba una forma de marcar el tiempo exacto en el que el alma había abandonado el cuerpo. Por otro, se creía que mantener los relojes en funcionamiento podría atrapar el alma del fallecido en un ciclo interminable de tiempo, impidiéndole encontrar paz. Al igual que con los espejos, algunas familias optaban por cubrir las fotografías de los vivos durante el periodo de luto. La razón era evitar que el alma del difunto se aferrara a las imágenes de sus seres queridos y regresara para perseguirlos. El modo en el que se sacaba el ataúd de la casa también estaba cargado de simbolismo y superstición. Generalmente, el ataúd debía ser sacado de la casa pies por delante. Esta práctica también evitaba que el alma del difunto encontrara el camino de regreso a casa. Colocar ramas de tejo alrededor del ataúd o en la habitación donde yacía el cuerpo era una práctica común. El tejo se consideraba una planta sagrada y de protección, capaz de mantener a raya a los espíritus malignos. En algunas regiones se creía que el tejo ayudaba a purificar el alma del difunto y facilitaba su tránsito al más allá. Había una superstición que decía que si una persona fallecía de repente, especialmente en circunstancias trágicas o inesperadas, su espíritu podía llamar a otros miembros de la familia para que lo siguieran en la muerte. Para prevenir esto, algunas familias llevaban a cabo rituales específicos, como encender velas en cada habitación de la casa o colocar un vaso de agua en la mesita de noche del difunto para calmar su espíritu. Las campanas fúnebres desempeñaban un papel crucial en los rituales mortuorios victorianos. Se creía que el sonido de las campanas ayudaba a guiar el alma del difunto al más allá y alejaba a los espíritus malignos que pudieran intentar interferir en el proceso. El uso de flores, especialmente lirios y rosas negras, en los funerales y en las casas de luto tenían un significado tanto estético como supersticioso. Las flores ayudaban a disimular el olor del cuerpo en descomposición. A nivel simbólico, se creía que ciertas flores como los lirios purificaban el aire y el entorno y protegían a los vivos de los malos espíritus. Al morir una persona, se cerraban todas las puertas y ventanas de la casa. Esto se hacía para evitar que el alma del difunto escapara prematuramente. Una vez que el cuerpo era retirado de la casa, las puertas y ventanas podían reabrirse. El luto en la era victoriana estaba estrictamente regulado, especialmente para las mujeres. Después de la muerte de un esposo, una viuda estaba obligada a pasar por un extenso periodo de luto que podía durar hasta 4 años. Este periodo de luto abarcaba varios aspectos de la vida diaria, desde la vestimenta y el comportamiento
hasta la duración del luto y las relaciones sociales. La duración del luto variaba considerablemente dependiendo del parentesco con el fallecido. Por ejemplo, el luto por un esposo. Las viudas eran las más afectadas por las reglas del luto. Debían conservar un luto de 2 años completos. Este periodo se dividía en 2 fases principales, el gran luto y el luto medio. El gran luto duraba 1 año y 1 día, durante el cual la viuda debía vestir de negro riguroso. El luto medio seguía el gran luto y duraba 9 meses. Durante esta fase, las viudas podían empezar a incorporar tejidos más ligeros y algunos adornos discretos en su vestimenta, como cintas negras o joyas de luto menos sobrias. El luto por una padre o madre. Este periodo generalmente duraba 1 año. Los hijos y las hijas debían vestir de negro y seguir reglas similares a las de las viudas durante el gran luto, aunque con cierta flexibilidad en el luto medio. El luto por la pérdida de un hijo o un hermano solía durar 6 meses, con un periodo inicial de gran luto y un periodo posterior de luto medio. Los periodos de luto por otros familiares como abuelos, tíos y primos eran más cortos y menos estrictos, a menudo durando 3 meses o menos. La publicación de esquelas en los periódicos era una manera estándar de anunciar la muerte y los detalles del funeral. Estas esquelas solían ser elaboradas y poéticas, a veces incluyendo versos y expresiones de duelo profundo. Las invitaciones a los funerales también podían ser enviadas por correo, detallando las normas de vestimenta y el protocolo a seguir durante la ceremonia. Publicar una esquela era una forma de mostrar respeto y reconocimiento al fallecido y su familia, y también servía como un registro público del evento. Las esquelas victorianas seguían un formato bastante estándar y contenían varios elementos claves. Las esquelas comenzaban generalmente con un encabezado formal como fallecimiento u obituario, seguido por el nombre completo del difunto. Se incluye la fecha exacta de la muerte y a menudo el lugar donde ocurrió. Las esquelas solían ofrecer un breve resumen biográfico del difunto, incluyendo su edad al momento de la muerte, su ocupación y en algunos casos detalles sobre su vida y logros. Este segmento no solo honraba la memoria del fallecido, sino que también ofrecía a los lectores una visión de su carácter y contribuciones. Además del alcantarillado, otro problema de eliminación de desechos asoló Londres en el siglo XIX, la eliminación de los muertos. La dificultad residía en encontrar sitio para un número cada vez mayor de cadáveres. Las consecuencias donde la demanda excedía la oferta fueron decididamente desagradables. Los ataúdes estaban apilados unos encima del otro en pozos de hasta 10 metros de profundidad, la parte superior a solo centímetros de la superficie. Los cuerpos en putrefacción eran frecuentemente perturbados, desmembrados o destruidos para dejar sitio a los recién llegados. Huesos desenterrados, arrojados por negligentes sepultureros, yacían esparcidos entre las lápidas. Los ataúdes destrozados se vendían a los pobres como leña. Los clérigos y los sacristanes hicieron la vista gorda ante las peores prácticas porque las tarifas de entierro constituían una gran proporción de sus ingresos. Además, en la década de 1840, los atestados cementerios de Londres no solo se consideraban un desafío logístico, sino que se consideraban una fuente de miasma. Los reformadores sanitarios creyeron que el hedor de los cuerpos en descomposición mal enterrados estaba envenenando la metrópoli. La práctica del entierro urbano fue promocionada como una profunda amenaza para la salud pública. Los suministros de agua se contaminaron y enfermedades como el cólera, la viruela, el sarampión y la fiebre tifoidea se convirtieron en epidemias mortales. Para las clases media y alta, una respuesta era llevar a sus muertos a cementerios de jardín, espaciosos parques construidos en los suburbios semirurales como Kensal Green y Highgate. Tales lugares, sin embargo, estaban más allá de los medios de la clase trabajadora. La clave del problema era el gas que emanaba de los cadáveres en descomposición. La existencia de tales gases era indiscutible. Los sacristanes y los enterradores a menudo eran llamados para golpear los ataúdes en las bóvedas de las iglesias, perforando un agujero para evitar que se abrieran con una fuerza explosiva. Se registró que los efectos en la salud de los sepultureros por inhalar estos gases iba desde la mala salud en general, dolor de cabeza, pesadez, debilidad extrema, lagrimeo, palpitaciones violentas del corazón, temblores, entre otros, hasta la muerte súbita. El gas, de hecho, podría resultar fatal. Los trabajadores del cementerio que rompieron los ataúdes inflados ocasionalmente se asfixiaron por la liberación de vapores cadavéricos.
Los suelos malolientes que liberaban constantemente miasmas más difusos no producían muerte súbita, pero debilitaban a los que vivían cerca, según su nivel de exposición y resistencia individual. La capilla Enon, situada en los barrios marginales al norte de Strand, era un lugar de culto establecido en la década de 1820, que contenía un sótano modesto en el que se enterraba a los difuntos por miles. Los ataúdes destrozados en las bóvedas de la capilla producían insectos que surgían de los cadáveres y acechaban en el cabello y la ropa. Los feligreses informaron olores desagradables y un sabor peculiar durante los servicios, tanto que debían usar un pañuelo presionándolo contra sus fosas nasales. Algunos restos sobrantes de los cadáveres eran arrojados a una alcantarilla que corría directamente debajo del edificio. Y curiosamente, este excedente de cadáveres en la Inglaterra victoriana daría pie a otro problema: el comercio de cadáveres. El comercio de cadáveres en la Gran Bretaña victoriana era grande y muy lucrativo. Lo impulsó el número creciente de médicos en formación en la segunda mitad del siglo. Para calificar en medicina, según la ley médica de 1858, cada médico en formación tenía que diseccionar 2 cuerpos en un ciclo de enseñanza de 2 años. Estos estudiantes necesitaban material humano antes de poder inscribirse en el Consejo Médico General, y la mayoría estaba dispuesto a pagar por cuerpos y partes de cuerpos adicionales para calificar más rápido y comenzar a recuperar sus costosas tasas de matrícula. Y donde hay demanda de un bien, siempre hay alguien dispuesto a satisfacerla. En este caso, era una red de traficantes de cadáveres que se extendía por Londres y hacia las provincias. Estas figuras sombrías ganaron su dinero comprando y vendiendo cadáveres que en la mayoría de los casos no fueron reclamados porque el difunto no tenía parientes conocidos o porque sus parientes eran demasiado pobres para pagar el funeral de este. En total, las facultades de medicina inglesas intercambiaron unos 125.000 cuerpos entre la Ley de Anatomía de 1832 y 1930, cuando se abolió este sistema. Eso sin mencionar otras 125.000 transacciones financieras en ese mismo periodo relacionadas con partes del cuerpo, ya que era más rentable desmembrar un cuerpo que venderlo por completo. La prohibición del entierro urbano requería que las parroquias construyeran sus propios cementerios grandes a una distancia segura del centro de la metrópoli. La intención era cerrar las bóvedas de las iglesias y los cementerios dentro de la ciudad. En su lugar se establecerían uno o más grandes cementerios públicos situados más allá de la ciudad edificada y gestionados por una comisión central. El precio de los funerales se regularía en una escala móvil, adecuada a las diferentes clases sociales, y el clero compensaría la pérdida de las tasas de entierro en función de sus ingresos durante los 3 años anteriores. Los cementerios abandonados, como cualquier lote vacío en la ciudad, podían convertirse en vertederos. En el espacio de unos pocos años, los grandes cementerios parroquiales a las afueras de la ciudad se convirtieron en una parte aceptada del paisaje londinense. Eran espaciosos, bien ventilados, y las regulaciones adecuadas aseguraban que las tumbas fueran profundas y estuvieran bien mantenidas. Así se neutralizaba cualquier amenaza de miasma. Sin embargo, los pobres tendrían dificultades para pagar el viaje a cementerios tan distantes, así que se sugirió la idea de transportar a dolientes y fallecidos por ferrocarril. Esta idea veía la luz desde 1854 hasta 1941, cuando el London Necropolis Railway realizó un viaje de 40 minutos y 37 kilómetros, llevando tanto a los difuntos como a los vivos al cementerio. Después de salir de una estación especial cerca de Waterloo, construida específicamente para la línea y sus pasajeros, el tren se abrió camino a través del sereno campo en una ruta seleccionada por sus reconfortantes vistas. Una vez que llegaban al cementerio de Broadwood en Surrey, en ese momento el cementerio más grande y construido en colaboración con el ferrocarril, los asistentes al funeral ponían a descansar a sus difuntos y luego tomaban bebidas y bocadillos en una de las 2 estaciones de tren del cementerio. Ambas estaciones del cementerio tenían salas de refrescos, generalmente a cargo de las esposas del personal de la estación, y habría sido costumbre comer un almuerzo con una taza de té en la estación antes de regresar a Londres. Después de esta breve comida, los invitados abordaban el tren y regresaban a Londres.
La lista de pasajeros del tren era un poco más ligera que antes. La idea puede parecer extraña hoy, cuando mantenemos a los muertos lo más lejos posibles de la vida cotidiana, pero en ese momento era muy popular. Durante su apogeo, Necrópolis Railway de Londres transportó más de 2000 cadáveres al año. El número de dolientes vivos que transportaba llegó a las decenas de miles. Aún así, viajar en el mismo tren que los cadáveres tomó un tiempo para acostumbrarse. Los londinenses inicialmente se preguntaron si cargar a los dolientes y a los difuntos en el mismo tren era demasiado práctico. El obispo de Londres, cuando compareció ante las casas del Parlamento 12 años antes de que abriera el ferrocarril Necrópolis, lo consideró impropio. El obispo declaró que consideraría la prisa y el bullicio relacionados con esto como incompatibles con la solemnidad de un funeral cristiano. Y la preocupación no se limitaba solo a personas de diferentes clases sociales. Podría haber diferentes religiones a bordo, cada una con sus propias tradiciones. La solución, al menos a bordo del Necrópolis Railway, era elegante en su sencillez. Se designaron vagones separados por clase, pero a todos se les permitió viajar independientemente de su posición social. El cementerio, sin embargo, permitió que los ricos y los pobres fueran enterrados unos al lado del otro, pero seccionó áreas separadas para varias religiones. Era una solución viable para la época, impulsada por una necesidad que pocos podrían discutir. Los cementerios del centro de Londres ya estaban repletos. En la década de 1920, los coches fúnebres motorizados eran el vehículo elegido para trasladar a los muertos, y muchos londinenses tenían acceso a automóviles o a uno de los trenes de los vivos, que también hacían una parada en la estación de Broadwood. Y en abril de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, la terminal de Londres del tren fúnebre resultó dañada en un bombardeo. Broadwood ya no sirve exclusivamente como punto de partida para los muertos y sus dolientes, pero los restos de estas estaciones aún son visibles si sabes dónde buscar.